En el presente video explicaré brevemente las operaciones de torneado y los accesorios del torno. Para hablar de torneado tenemos que hablar necesariamente del torno. En este caso en particular no me voy a centrar totalmente en el concepto del torno, pero vale la pena dar una breve explicación para aquellos que no estén familiarizados con esta máquina. Bueno, el torno es una máquina herramienta que se usa generalmente en la industria metalmecánica o en la industria en general para maquinar o fabricar piezas, y estas piezas las fabricamos por medio de revolución. Es importante resaltar que antes de realizar cualquier operación con el torno tenemos que tener nuestro equipo de seguridad, que en este caso para la operación del equipo serían las gafas de seguridad, el overol o bata, y tratar de evitar en lo posible la ropa holgada o grande, y de preferencia usar calzado de seguridad. Consideración que tenemos en cuenta al momento de seleccionar un torno es el tipo de material y diámetro máximo que vamos a querer maquinar, ya que no es lo mismo maquinar materiales blandos como plásticos, nylon o teflón de diámetros pequeños a querer maquinar aluminio de grandes dimensiones o incluso materiales delgados pero difíciles de maquinar, como pueden ser algunas aleaciones de acero o acero inoxidable. Sus partes encontramos unas partes principales y unos accesorios o partes secundarias en el montaje del torno que explicaremos más a fondo más adelante en la exposición. Bancada. Se le denomina bancada de un torno a la estructura que sirve para soportar a toda la máquina en general. Sobre la bancada van montados los demás componentes que son necesarios para el correcto funcionamiento de una máquina de torno. Las bancadas de torno están diseñadas para soportar fuertes grados de vibración, además de absorberlas y dispersarlas, con el objetivo de conseguir un mejor mecanizado en la pieza que queremos maquinar. La caja de Norton es la parte del torno en la que es posible regular las velocidades de giro del plato. Está compuesta por varios elementos, principalmente engranes, poleas y fajas, que en conjunto hacen posible el cambio de la velocidad de revolución. Todo ello gracias a las palancas que están ubicadas en la parte exterior de la caja de Norton, de donde el operario puede regular la velocidad según sus necesidades. Cabezal fijo. El torno comprende de un cabezal fijo que es la encargada de sujetar fuertemente la pieza a mecanizar, además de hacer girar la pieza para su respectivo mecanizado. Por su parte, el cabezal fijo comprende la zona que no se mueve longitudinalmente. Cabezal móvil del torno. El cabezal móvil del torno, también es conocido como contracabezal, se trata de un componente que se ubica sobre la bancada y puede desplazarse longitudinalmente sobre las guías en las que se apoya. Este cabezal móvil es empleado en algunas ocasiones para sujetar piezas de grandes dimensiones, ya que de esta manera se evita el movimiento de giro con vaivén o con vibraciones considerables. En otras ocasiones puede ser también utilizado como elemento portaherramientas. La cabeza móvil se desplaza a lo largo de las guías con simplemente empujar manualmente, y para evitar que se muevan dispone de una palanca que permite fijarlo en una posición. Además cuenta con una manivela en la parte posterior que sirve para desplazar el contrapunto. Carros portaherramienta. Estos carros portaherramientas son aquellos que tienen la libertad de movimiento sobre las guías existentes. Sobre dichos carros van montadas las herramientas necesarias para realizar maquinado de piezas. Generalmente existen tres carros que se mueven gracias a la acción de manivelas y también pueden ser movidas por un motor. Deteniéndonos en cada uno de estos, el carro principal o longitudinal es aquel que se encuentra sobre la bancada del torno y se mueve sobre las guías de la bancada en dirección longitudinal, en ambos sentidos, desde el lado del cabezal fijo hacia la cabeza móvil y viceversa. Posee una serie de engranajes y manillas que permiten al operario desplazar este carro. Los tornos de grandes dimensiones poseen un motor de desplazamiento, con la finalidad de facilitar el trabajo de desplazar los carros del torno. Carro transversal. Este carro está montado sobre el carro principal y se mueve en dirección transversal o perpendicular al eje de giro en el que esté el torno. Por último, tenemos el carro auxiliar, que también es conocido como el carro portaherramientas y pues es una de las partes más esenciales a la hora del torneado. Este carro va montado sobre el carro transversal y sobre ella se montan las herramientas de corte. Por la misma razón, este puede ser girado en cualquier ángulo horizontal.
Adicional a estas piezas del torno, tenemos unos accesorios montables para este mismo según las tareas que necesitemos. Los accesorios del torno se pueden dividir en dos categorías. Los dispositivos de sujeción, apoyo y propulsión de la pieza de trabajo y dispositivos para sujeción de la herramienta de corte. Los dispositivos de sujeción, soporte y propulsión de la pieza de trabajo incluyen los puntos del torno o de centrar, mandriles, platos, husillos, lunetas fijas y lunetas móviles, perros y placas de propulsión. Los dispositivos de sujeción de herramientas de corte incluyen diversas clases de portaherramientas rectos y angulares. Dispositivos para la sujeción de pieza de trabajo. Comenzamos con los puntos del torno o de centrar. La mayoría de operaciones del torno pueden llevarse a cabo entre puntos del torno. Se utiliza una gran variedad de puntos de torno para atender a las diversas operaciones o piezas de trabajo. Se debe tener especial cuidado al utilizar estos puntos, ajustándolos o lubricándolos ocasionalmente, ya que conforme vamos trabajando con estos puntos, estos se calientan y pues se pueden estropear. Si no se toma con precaución, pueden dañarse tanto el punto como asimismo la pieza que estamos maquinando. El punto del torno debe reesmerilizarse para eliminar la sección dañada antes de poder utilizarse. También tenemos los puntos giratorios, llamados a veces puntos vivos o puntos embalados. Han reemplazado casi la totalidad de los puntos fijos sólidos en la mayoría de operaciones de maquinado. Se utilizan comúnmente para soportar piezas sujetas sobre un mandril o cuando están maquinando piezas entre puntos. Un punto ajustable en microset se ajusta al eje del contrapunto y proporciona el medio para alinear los puntos o centros del torno o para producir conos ligeros en piezas maquinadas entre centros. Los puntos de torno o de centrar se alinean fácilmente y rápidamente utilizando este tipo de puntos. Asimismo, también tenemos el punto de autopropulsión. Este se monta sobre el husillo del cabezal y se utiliza cuando en una operación se está maquinando a todo lo largo de la pieza y no puede utilizarse un mandril o perro de torno para impulsar la pieza. Como segundo accesorio importante del torno encontramos los mandriles o chocks. Debido a su tamaño y forma, algunas piezas no pueden sujetarse o maquinarse entre los centros. Para esto utilizamos estos mandriles. Estos mandriles tienen un uso extenso para sujetar piezas en las operaciones de maquinado. Los mandriles de uso más común es el mandril universal de 3 mordazas, el mandril independiente de 4 mordazas y las boquillas de mordazas convergentes. Como primero, encontramos el mandril universal de 3 mordazas. Este sujeta piezas redondas y hexagonales. Sujeta las piezas muy rápido y con una precisión de milésimas de pulgada o centésimas de milímetro, porque las 3 mordazas se mueven simultáneamente cuando se ajusta la llave del mandril. Este movimiento es causado con una placa en forma de espiral a las que están acopladas las 3 mordazas. Los mandriles de 3 mordazas se fabrican en varios tamaños, de 4 a 16 pulgadas o, que es lo mismo que decir, de 100 a 400 milímetros de diámetro. Del mismo modo, entre estos mandriles también encontramos el mandril de 4 mordazas independientes. Tiene 4 mordazas, cada una de las cuales pueden ajustarse de forma independiente mediante la llave de mandril. Se utilizan para sujetar piezas de trabajo redondas, cuadradas, hexagonales y de forma irregular. Para sujetar piezas por el diámetro interior es posible invertir estas mordazas. La boquilla es el mandril más preciso y se utiliza para trabajos de alta precisión. Hay boquillas de resorte disponibles para sujetar piezas de trabajo redondas, cuadradas o hexagonales. Cada boquilla tiene un rango de solamente unas milésimas de pulgada o centésimas de milímetro por encima o por debajo del tamaño estampado en el mismo. Asimismo, encontramos mandriles magnéticos. Estos mandriles magnéticos se utilizan para sujetar piezas de hierro o acero que son demasiado delgadas o que pueden dañarse si se sujetan en un mandril tradicional. Estos mandriles se ajustan a un adaptador montado sobre el husillo
del cabezal. Este tipo de mandril se utiliza solo para cortes ligeros y para aplicaciones de esmerilado especiales. También encontramos por otro lado las lunetas. Empezando tenemos la luneta fija. Esta se utiliza para soportar piezas largas sujetas en el mandril o entre centros del torno. Se coloca y se alinea con las guías del torno y pueden quedarse en cualquier punto de la bancada del torno, siempre y cuando deje libre el recorrido del carro longitudinal. Una luneta móvil puesta sobre la montura viaja junto a un carro longitudinal para evitar que la pieza salte hacia arriba y fuera del alcance de la herramienta de corte. Por otro lado, encontramos el husillo. El husillo sostiene una pieza de trabajo de maquinado interno entre centros, de forma que las operaciones de maquinado posteriores sean concéntricas con respecto a las perforaciones. Existen varias clases de husillo, siendo las más comunes el husillo simple, el husillo expandible, el husillo múltiple y husillos de vástago. Operaciones del torno. Las operaciones del torno son diversas y las desarrollaremos detalladamente en esta exposición. Entre ellas está el cilindrado, el refrentado, el roscado, el ranurado, entre otras. Veamos en qué consiste cada una de estas operaciones. Antes de realizar el torneado, tenemos que tener en cuenta unos objetivos de las operaciones. Los principales objetivos de las operaciones y trabajos en un torno son el desbaste y el acabado. El desbaste consiste en eliminar la máxima cantidad posible de material con la intención de acercarse a las dimensiones de la pieza final. Y tenemos el acabado, que se trata de maquinar la pieza con el objetivo de conseguir la más alta precisión y calidad en el acabado. Empezamos estas operaciones de torneado con el cilindrado. La operación de cilindrado en el torno consiste en mecanizar piezas de forma cilíndrica mediante una herramienta de corte sujeta al carro portaherramientas que se mueve en dirección longitudinal, como lo podemos ver en la imagen. En caso de que la pieza sea relativamente pequeña, no es necesario emplear el contrapunto para sujetarlas. Sin embargo, en piezas largas es necesario sujetar el otro extremo con el contrapunto. En el caso de las piezas que sean muy largas, se puede emplear accesorios como lunetas con el fin de obtener mayor estabilidad. Tipos de cilindrado en el torno. Tenemos el cilindrado externo, que consiste en reducir el diámetro de la pieza mecanizada. Tenemos el cilindrado interno, que consiste en aumentar el diámetro de un agujero hecho anteriormente. Tenemos el cilindrado escalonado. Básicamente se trata de mecanizar una misma pieza en el torno con distintas dimensiones de diámetro. Como segunda operación en el torno tenemos el refrentado. Esta operación en torno consiste en mecanizar caras frontales de la pieza. Sirve para crear una cara de referencia para realizar mediciones de mayor precisión, y también se puede practicar esta operación antes de realizar un agujero en la pieza. En la imagen podemos observar cómo se realiza esta operación de refrentado. En este caso, la herramienta de corte se desplaza transversal al eje de rotación, contrario a lo que teníamos en la anterior operación, que era el cilindrado. Gracias al movimiento de giro de la pieza sujetada en el plano giratorio y el avance de la herramienta de corte hacia el centro de la pieza mecanizada, se logra obtener un plano preciso de la cara de la pieza. Asimismo, tenemos el torneado cónico. Gracias a esta operación en torno, se pueden conseguir piezas en forma cónica, principalmente de dos maneras: girando el carro orientable o por desplazamiento lateral del contracabezal. Torneado de conos con carro orientable. De acuerdo a las especificaciones del plano de la pieza a mecanizar, pueden haber tres formas de expresar el grado de conicidad. En el primer caso se presenta cuando se especifica el valor del ángulo de inclinación. En este caso se gira el carro en los mismos grados a la derecha o a la izquierda desde la posición 0 grados, según sea el caso. En el segundo caso es cuando en el plano se expresa el ángulo total. En este caso se gira el carro la mitad de la conicidad. Roscado. El roscado es una operación que consiste en realizar roscas en la superficie de la pieza
Análogamente al cilindrado, se pueden realizar roscas exteriores o internas, como lo vemos en la imagen. Existen varias formas de realizar roscado en un torno. De acuerdo a las necesidades y objetivos, se pueden generar roscas sin desprendimiento de viruta, como sucede con las roscas hechas con rodillos de laminación, o en caso de que se trate de roscas de mayor dimensión y precisión, se pueden realizar roscas con desprendimiento de viruta mediante una cuchilla de roscar. Entre los principales sistemas de roscado en torno podemos destacar con machos de roscar, con terrajas y cabezas de peines con disparo automático, con rodillos de laminación y con cuchilla. En un proceso de roscado es importante tomar en cuenta todos los factores y valores necesarios, tales como los cálculos previos a la operación, las medidas de seguridad durante la operación, etc. Tenemos como siguiente operación de torneado al taladrado. Esta es una operación que nos permite practicar agujeros en la pieza en el torno. Básicamente se trata de colocar una herramienta de corte, como puede ser una broca, en el contrapunto del torno e ir avanzando paulatinamente en dirección longitudinal al eje de rotación. En este caso es la pieza mecanizada la que gira para producir el arranque de viruta necesario, mientras que la broca queda fuertemente fijada. Tenemos como siguiente operación el moleteado en el torno. El moleteado en el torno es una operación que consiste en crear estrías sobre la superficie de una pieza sin arranque de viruta, mediante la presión ejercida por el moleteador con el objetivo de conseguir una superficie rugosa. Esta rugosidad sirve para obtener piezas que sean más fáciles de agarrar, pues las superficies lisas no son las adecuadas para el agarre con fuerza. Este moleteado se realiza colocando la pieza en el plato giratorio del torno. Es muy recomendable para asegurar que la pieza quede fijada de tal manera que no se flexione en un extremo cuando el moleteador presione para conseguir el grado de la forma. Tipos de moleteado. Existen muchos tipos de moleteado según las diversas formas de estrías que se puedan conseguir. Sin embargo, las tres principales más conocidas son el moleteado en paralelo. Mediante este proceso se obtienen piezas con estrías paralelas al eje de rotación de la pieza. Moleteado en cruz. Esta operación se trabaja con un moleteador con dos ruedas. Cada rueda tiene dientes en distintas direcciones. Básicamente, uno posee estrías verticales y la otra en forma horizontales. Otras operaciones en el torno, pero que son más secundarias, tenemos el mandrinado. Es una operación mediante el cual se busca maquinar agujeros de mayor calidad, conseguir mayor precisión. Cabe recordar que el mandrinado se practica posterior a un taladrado. También tenemos el tronzonado. El tronzonado en torno consiste en separar o cortar una pieza. Generalmente es aplicada cuando se desea separar una pieza acabada. Tenemos también el escariado. Esta operación en el torno tiene como finalidad obtener superficies con buen acabado superficial y además con un alto grado de precisión en sus dimensiones. Previo a un escariado se debe realizar un taladrado, ya que uno de los motivos por los cuales se emplea este escariado es para mayor acabado y precisión similar a la del mandrinado. Sin embargo, es menos costoso de practicar. Tenemos también el ranurado. Se trata de un trabajo mediante el cual se abren ranuras con ancho y profundidad específicas sobre superficies cilíndricas. Y por último tenemos el chaflanado. Un chaflán es un corte o rebaje que se realiza en la arista de un metal. En el caso del torno es posible realizar chaflanes en aristas de la pieza cilíndrica.